Agradezco mucho la invitación, si es cierto, a este ciclo de charlas, que en el fondo el nombre justamente es Reflexiones para Transformar Chile, y es un nombre bastante amplio también, por sobre todo el contexto en el que vivimos, así que más que bienvenida al nombre. Mi nombre es Dani Reimann, soy director de la Fundación Datos Protegidos, y me gustaría partir comentándole un poco acerca de lo que nosotros hacemos en Datos Protegidos. Bueno, ¿cuál es nuestro trabajo, cierto? Bueno, la Fundación Datos Protegidos es una fundación bastante pequeña, con mucho corazón y bastantes personas que en el fondo han ido colaborando a lo largo del tiempo, y tiene como principal objeto en el momento de su creación, ya en el año 2015, la de promover, defender y educar sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Este fue como los inicios de la fundación, y actualmente la realidad es que distintos motivos nos han llevado a ir aumentando en el fondo el objeto, ¿cierto?, de las preocupaciones que tenemos también en el marco de la actividad que realizamos. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos en la situación que actualmente también promovemos la libertad de expresión, tanto con algunas acciones de litigio. Por ejemplo, actualmente hemos estado participando junto al Observatorio del Derecho a la Comunicación en algunos litigios relacionados con violencia policial también en contra de justamente reporteros de Señal 3 La Victoria, como también en otras materias relacionadas justamente con libertad de expresión y, por ejemplo, la exposición de información en Internet como forma también de amedrentar los discursos o también las posiciones de ciertas personas, generalmente muchas veces hostigados por su género, ¿cierto? Y por lo mismo es que nosotros hemos ido también incluyendo ahora en el trabajo una perspectiva de género sobre las tecnologías y también la importancia que tiene la seguridad digital. Dentro de las líneas de acción que tenemos en la Fundación, podemos decir que está justamente, como les comentaba, estas líneas de litigación estratégica, la incidencia en políticas públicas, campañas públicas de opinión y también talleres. Eso también ha llevado a que nosotros en la actualidad estemos generalmente inmersos en lo que ocurre en el cotidiano, también criticando muchas veces y teniendo una opinión en relación a las medidas que van siendo implementadas, sobre todo cuando tienen relación con la implementación de soluciones, ¿cierto?, tecnológicas para tratar de encontrar, por ejemplo, en el contexto actual, alguna solución que permita disminuir contagios, ¿cierto? Y son distintas las cosas que nos van llevando siempre a estar muy informados de la actualidad. En particular, esta presentación, ¿cierto?, se refiere a la privacidad y protección de datos, por lo tanto, ahora me voy a referir a eso. Como una forma de introducir, ¿cierto?, esto, hay que pensar que en la actualidad y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, podríamos denominar que estamos en un ciberespacio de datos. Las personas aportamos constantemente información y por lo tanto estamos justamente entregando cada vez más ciertos elementos que permiten no solamente identificarnos, sino que también construir aquellos perfiles, en ocasiones se pueden llamar, como también a nuestra propia identidad. Y esa información está justamente disponible en Internet, está disponible por los distintos medios de comunicación que nosotros utilizamos, y eso también va siendo muchas veces almacenado sin que en algunas ocasiones nosotros incluso lo sepamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos datos, también tenemos que entenderlo como cuál es el peligro que existe debido al tratamiento de estos datos. Y cuando nosotros hablamos del tratamiento de los datos, hablamos justamente de la recolección, del almacenamiento, del control y del análisis que se puede hacer de ello. Por otra parte, dentro de todo este contexto también, tenemos que tomar en cuenta que actualmente se está pensando cada vez más la digitalización de los procesos y la automatización, ¿cierto?, de ciertas tareas que se van realizando. Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la situación actual por ejemplo, el coronavirus,
que ha hecho que toda esta como y digitalización de servicios y también la automatización de ciertos procesos se requiera con mucha mayor premura, y ha hecho que incluso se vayan acelerando ciertas decisiones que debieron haber sido tomadas, ¿cierto?, con ciertos espacios de tiempo que permitieran también reflexionar acerca de los peligros que importan para la privacidad y la protección de datos, tomar esas medidas. Son algunas situaciones, las mencionaremos más adelante, pero quisiera referirme también al contexto en el que nos encontramos en Chile respecto a la privacidad y la protección de datos. En particular, en Chile, la legislación, ¿cierto?, establece en este minuto en la Constitución Política un artículo, ¿cierto?, que es el 19, que establece los derechos que tenemos nosotros, ¿cierto?, nuestras garantías fundamentales. Entre ellos está justamente el número 4, que habla, ¿cierto?, del respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y que hasta antes del año 2018, ese era el artículo 19, número 4. Ese era, en el fondo, la garantía constitucional que se establecía expresamente y que, como ustedes pueden ver, en ese primer momento no se reconocía la protección de datos personales. Y no fue sino hasta que la ley 21.096, que se publicó el año 2018, agregó, en el fondo, e incorporó la protección de los datos personales de forma expresa, señalando así que esta protección también estaba supeditada al tratamiento que se pudiera hacer de los datos en la forma y en las condiciones que estableciera la ley. ¿Y a qué ley nos referimos? Es a la ley justamente 19.628, que establece, ¿cierto?, la protección de los datos personales, y en el fondo su nombre lo indica de otra forma, dice sobre protección a la vida privada. Y esa ley, la verdad de las cosas es que es bastante antigua, desde el año 1999. Y esa ley, a lo largo de los años, ha tenido alrededor de 4 reformas, en las cuales se ha ido, por ejemplo, incorporando ciertos elementos, a su vez tomando otras normas sectoriales, por ejemplo, el Código del Trabajo, en el cual se ha ido limitando, por ejemplo, algunos conceptos, pero a pesar de todos esos intentos de reformas que se han realizado, no ha sido suficiente. Y esa es la razón por qué en este minuto nosotros realmente necesitamos que haya una actualización de esta ley. Y en relación a eso mismo, estamos actualmente justamente con la discusión de un proyecto de ley que lleva ya bastantes años de tramitación. Este proyecto de ley lo que en el fondo intenta hacer justamente es regular la protección de datos personales, es decir, ya tomar otra ley que viene, ¿cierto?, a actualizar la anterior ley, pero además se estaría estableciendo un organismo, ¿cierto?, que sería justamente el dedicado a la protección de datos personales. En relación a este proyecto también hay que considerar que se cambian algunas cosas actuales, como por ejemplo se empieza a pensar en la mejora de las definiciones, como por ejemplo la definición de las fuentes de acceso público, en lo cual se establecen ciertas limitaciones que vendrían, por ejemplo, a ayudar a que no ocurran cosas que podrían seguir ocurriendo, como por ejemplo en el caso del rutificador o otras herramientas que encontramos actualmente en Internet y que lamentablemente ponen a disposición de terceros nuestra información personal, como nuestro root, nuestro nombre completo, y lo que permite a su vez relacionarlo o ir a servicios del Estado, como por ejemplo el servicio de registro civil, que permite también obtener información de nosotros solamente con el uso de nuestro root, por ejemplo. Por otra parte, se establecen otros, en el fondo, no solamente garantías, sino que principios que se declaran expresamente y que permiten, a su vez, gracias a eso, tener una mejor definición y alcance de cuáles son las garantías que se tiene por la protección justamente de los datos personales, que nosotros somos titulares. Todas esas son en el fondo algunos de los elementos que se piensan con este proyecto de ley, que justamente no solamente piensa en cómo definir, ¿cierto?, cómo también establecer los principios, sino que a su vez
establece claramente desde el punto de vista de la finalidad de los datos, como también algunas consecuencias que son necesarias respecto, por ejemplo, al principio de proporcionalidad del uso de los datos, para que siempre que se haga utilización de estos datos sea pensado desde una forma también que implique las restricciones necesarias. Y en este sentido tenemos que también pensar en que la protección de los datos personales no va aislada a la seguridad de la información, porque son justamente factores que implican también la concepción que tenemos respecto a las garantías que se ofrecen respecto a nuestro derecho fundamental, que es justamente la protección de datos personales y nuestra privacidad. Otro de los elementos también importantes es justamente que se establece un nuevo, por ejemplo, habeas data, que es una acción que se puede interponer y que se piensa no solamente desde el punto de vista como el que actualmente existe, que es en el fondo judicial, y que por lo tanto establece todo un sistema en el que nosotros tenemos que accionar en un juzgado civil, y que por lo tanto ahí vamos a tener que determinar, por ejemplo, cuál es el daño concreto y a su vez decir cómo fue infringida esto, sino que en este caso también se permite que existan ciertas acciones administrativas también. Y por lo mismo se piensa que este órgano de control, el cual habla justamente este proyecto, se considera como justamente la institucionalidad que en este momento falta, y que muchas veces estamos ansiosos de tener por todas las situaciones que vamos viendo que ocurren en el día a día respecto tanto de instituciones públicas como privadas en relación al mal uso de nuestros datos. Si bien en la actualidad existe también una discusión respecto a cómo debiera ser y quién debiera ser, ¿cierto?, el órgano de control, principalmente está la opción, por ejemplo, de que sea también una tarea del Consejo para la Transparencia, como también la idea que sea justamente un órgano autónomo e independiente, que es también la posición que nosotros desde la Fundación Datos Protegidos hemos siempre considerado, porque consideramos que la importancia y también la autonomía que debe tener este órgano tiene que justamente muchas veces discutir materias que van a ser también materias que tienen que ver con el acceso a la información pública, y por lo tanto muy difícilmente un mismo órgano debiera ser quien tomara esas decisiones, sino que debieran ser institucionalidades distintas. Y también porque existen distintas materias y distintos asuntos que requieren una especialización superior, y por lo tanto ese órgano de control independiente autónomo creemos que debiera ser otro, uno tercero, nuevo. Ya en relación a la protección de datos personales, para también explicar un poco acerca de esto, y cuando hablamos de la protección de datos, es entender la protección de datos como esa autodeterminación informativa. ¿Y qué quiere decir esto, cierto? Es decir, nos referimos a la facultad que tenemos nosotros mismos de controlar la información que tenemos, así como el tratamiento que se le va a dar, quién lo almacena, dónde lo almacena, y una serie de cosas que han relacionado ellos. Y eso es justamente una garantía que debemos tener nosotros, porque es justamente la relación con los derechos fundamentales que tenemos, que nos permiten también relacionarnos con otras garantías, como por ejemplo la posibilidad de reunirse, la posibilidad de manifestarse libremente sabiendo que no estamos siendo controlados respecto a cada cosa que hacemos o la posición en que nos encontramos, y que permite justamente ir obteniendo distinta información de nosotros que incluso nosotros mismos no seríamos conscientes de que podemos estar entregando esa información, solamente con la posibilidad de ir agregando información que vamos dejando. Por ejemplo, por usos que podemos darle a ciertos sitios de internet o redes sociales. En relación a también qué es lo que son los datos personales. Bueno, los datos personales son toda información relativa a una persona vía identificada o identificable. A partir de esto podemos ver ciertos elementos, como por ejemplo que muchas veces hemos escuchado que hay ciertas empresas que han alegado, por ejemplo, la titularidad de datos personales. Y han alegado también eso en virtud de tratar de proteger, por ejemplo, la entrega de ciertas bases de datos.
El asunto es que las empresas no son titulares de datos personales porque los datos personales son justamente aquellos que tienen una relación con una persona, con justamente esa íntima relación con la privacidad e intimidad de una persona también. Y es justamente esa una de las razones de por qué este derecho también está relacionado con una garantía fundamental, protegida ahora incluso por la Constitución, como también les mencioné. Algunos de los tipos de datos que muchas veces también escuchamos, por ejemplo, o los mismos que se refiere a la ley, son, por ejemplo, cuando la definición que da del dato de carácter personal, pero también podemos ver que se menciona el dato caduco, el dato estadístico, y hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se habla de datos personales también está la posibilidad de que hayan datos que ya no son más necesarios porque no son actuales, porque han sido modificados, y una serie de situaciones que hacen también que esta información deba ser justamente dejada de usar. Y se relaciona eso justamente a los derechos que surgen a partir de esta garantía, que son los derechos ARCO. Pero antes de entrar a eso, y también refiriéndome un poco a estos tipos de datos, cuando nosotros hablamos de datos estadísticos, por ejemplo, hablamos justamente de algunos datos que son principalmente datos que han sido tratados de cierta manera que permiten que las personas sean anónimas. Y por lo tanto ese dato no indica justamente y no permite identificar o hacer identificable a una persona. Pero lo que sí podemos ver es que tenemos el caso de los datos sensibles. ¿Y qué pasa con los datos sensibles? Bueno, los datos sensibles tienen principalmente también una protección mayor. ¿Y por qué razón es eso? Es justamente porque estos tipos de datos reflejan distintas características, no solamente físicas, sino que también morales, incluso políticas, nuestra convicciones, estado, nuestro género, salud, etcétera, y que por lo tanto todo eso indica que deben tener una mayor protección, incluso la ley le otorga una mayor protección. Son justamente también estos datos los que generan también ciertas situaciones de peligro, como por ejemplo, cuando estos datos, por ejemplo, pueden ser utilizados para generar discriminación contra nosotros. Estas son algunas de las cosas que yo puedo, en el fondo, mencionar en relación a la protección de datos personales, y también en el sentido de cuáles son la importancia en la actualidad con la ley que tenemos, que en el fondo existe la posibilidad, ¿cierto?, de acceder a estos datos, existe también la posibilidad de rectificar estos datos, también de justamente perseguir la responsabilidad que pueden tener, ¿cierto?, los responsables de las bases de datos que administran los datos que pueden tener respecto a nosotros, como por ejemplo situaciones que se dan con bancos, aseguradoras o cualquier otro que sea administrador de bases de datos. Estas son distintas situaciones y en el fondo que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, para saber siempre cómo determinar quién es el responsable de los datos personales que van recopilando, a su vez también como tener en cuenta que son esas mismas personas que al tratar esos datos tienen que tener ciertos estándares, no solo de cuidado respecto al tratamiento, sino que también respecto a la seguridad de la información de ellos mismos. Pasando a eso, porque en este minuto nos hemos estado refiriendo a distintas situaciones que muchas veces van más relacionadas a instituciones privadas, por ejemplo, pero hay algunas preocupaciones actuales que podemos tener y que son principalmente relacionadas a cómo el Estado en el último tiempo ha tenido una conducta bastante, en el fondo, preocupante, debido a que no se está viendo que se esté pensando en las garantías necesarias para que nosotros justamente podamos pensar que el uso de nuestra información está siendo conforme a la finalidad con la que es recopilada. Así, por ejemplo, les podemos mencionar la situación del año pasado, que no sé si ustedes lo recordarán, pero por ejemplo el caso de la admisión justa y el tratamiento indebido de datos personales.
Y esta situación se dio justamente en el ámbito del proyecto de admisión justa, en el que la información de los apoderados que hayan justamente aplicado para el programa en el fondo del Estado respecto a matriculación de estudiantes y programas de gratuidad, fue posteriormente utilizada para enviar información que fuera justamente para impulsar a la opinión pública respecto a este proyecto que era justamente de la cartera del Ministerio de Educación en ese minuto. Y por lo tanto, al ver eso, y a esto quiero relacionarlo con lo que decíamos anteriormente de la seguridad, pudimos ver que el Estado no solamente estaba haciendo uso de una base de datos para un fin distinto, sino que también lo que pudimos ver era que los estándares de seguridad de la información eran bastante bajos, porque al final se le entregaba toda esta información a un tercero, que era una empresa privada, y que al hacer el tratamiento de datos de esa empresa justamente realizaba estas comunicaciones a los apoderados. Y al realizar esa operación, los correos muchas veces que llegaban indicaban cuál era el tercero, que en este caso era la empresa. Al tratar de, por ejemplo, ver cuál era la situación de esta empresa, nos pudimos también percatar, la empresa en este caso era Bluemail, era una empresa que además había sido bastante cuestionada por el manejo de bases de datos que realizaba, así como también de la obtención de ciertas bases de datos que había sido bastante preocupante por tanto la explotación de bases de datos que se obtenían de lugares que no eran muy claros, ¿cierto? Como también la relación que podía tener posteriormente el uso de bases de datos del Estado por esta empresa. Son situaciones que generaron bastante preocupación en ese minuto. Luego, otras situaciones que podemos ver también tienen que ver con justamente, por ejemplo, el CENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia. Cuando nosotros hablamos de esto como si estuviéramos hablando de algo conjunto, ¿cierto? Estamos hablando de dos instituciones, y el problema justamente acá surgió que existió un convenio que posteriormente fue dejado sin efecto, ¿no? Pero que establecía distintas formas en que el CENAME debía entregar información a la Agencia Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, justamente acá podíamos ver nuevamente cómo la finalidad del uso de esos datos que eran entregados acá al CENAME, y el CENAME que tiene además una función conforme a la protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Resultaba posteriormente entregándole esta información a la Agencia Nacional de Inteligencia sin tener claro en realidad cuál era el motivo de por qué estos niños podían, uno, ser vistos como alguna amenaza o alguna relación que tuviera que ver con la finalidad que tiene también la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces son bastante preocupantes este tipo de situaciones que van justamente más allá de las finalidades que tienen las instituciones que van justamente recopilando esta información. Y posteriormente, ahora también, pudimos ver hace muy pocas semanas atrás que al publicarse la lista de personas que habían sido rechazadas respecto de, por ejemplo, este beneficio que estaba pensado ahora en el sueldo mínimo garantizado, pudimos ver que se entregó una lista a través de un correo electrónico en el que se entregaba una resolución del Ministerio, ¿cierto?, de Desarrollo, que entregaba una serie de datos, cuando en realidad la persona que recibía la negativa debiera haber recibido ella únicamente esa información y no haber sido compartida con todas las personas que estaban postulando y que habían sido rechazadas. Entonces son bastante preocupantes todas estas situaciones. Entiendo que las preguntas, lo siento, no he mirado mucho el chat, pero las preguntas pueden ser hechas después y las podemos ir revisando, no hay problema. Voy a tratar de cerrar luego para pasar a las preguntas. Por último, la situación actual tiene que ver justamente con lo que hemos estado escuchando en los medios, ahora último respecto de la Subtel, en que en primer lugar solicitó a través de una comunicación, ¿cierto?, a las empresas de telecomunicaciones que hicieran entrega de cierta información porque la Subtel quería realizar en este minuto una encuesta.
Y resulta que no solamente estaban pidiendo los datos a las empresas para contactar a estas personas y hacer las encuestas, sino que también estaban pidiendo una serie de información que iba incluso más allá muchas veces de la finalidad que podría tener también la SUSTEL y también del cuidado que tiene que haber de esa información y los motivos que tienen también las empresas para entregar esa información conforme a la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, como que hay ciertas cosas que muchas veces van dando luces de algunas como atribuciones que tienen instituciones del Estado y que se utilizan justamente para hacer una recopilación de datos de forma desproporcionada y muchas veces muy alejada de la finalidad que tienen tanto las instituciones como la finalidad que se tuvo al momento de recopilar esos datos. Lo mismo pasa actualmente con lo que están tratando de, o sea, lo que se está regulando respecto de la velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, en lo que también podemos ver que existe una ley que estableció esto, que estableció un órgano independiente técnico y que por otra parte el reglamento establece ciertas facultades a este órgano técnico independiente, pero a su vez existe una normativa técnica que establece ciertas características de cómo va a ser en el fondo la recopilación y posteriormente puesta a disposición de esta información a la SUSTEL. Y nuevamente vemos cómo existe una recopilación que muchas veces preocupa debido a la cantidad de datos que se recopilan respecto de nosotros y que muchas veces dan cuenta de que esa información recopilada, uno, no sirve muchas veces para la finalidad que tiene la institución y que en este caso, por ejemplo, no se condice con la finalidad que tiene de hacer la medición de la velocidad y otras finalidades que puede tener la SUSTEL en relación a reclamos, ¿cierto?, de los usuarios, a la cantidad de información, a la forma que se le va a entregar y la posibilidad que ellos van a tener también de visibilizar esta información por distintas herramientas que establece justamente esta normativa técnica y que permitiría distintos cruces de información incluso de las personas que generan bastante preocupación. Entonces son todas estas situaciones las que preocupan. Y por último, y teniendo en cuenta que el Estado, ¿cierto?, siempre está intentando generar estos espacios donde se vaya haciendo una transformación digital, uno, por el beneficio de los ciudadanos para poder tener mayor accesibilidad también a los servicios, pero resulta que la transformación digital también tiene que ir de la mano de la legislación de protección de datos personales, así como también cada servicio que se empieza a digitalizar o cada acto legislativo que tenga que ver con transformación digital, tienen que estar apoyados en una ley robusta de protección de datos. Y lamentablemente esa no es justamente la situación en que nos encontramos actualmente. En relación a eso, justamente este proyecto de ley que se encuentra actualmente, ¿cierto?, que es de transformación digital, viene también despertando varias inquietudes justamente porque uno, no tenemos una institucionalidad robusta en relación a la protección de datos y por otro lado que la autoridad podría en el fondo ocupar las bases de datos y siendo el Estado en el fondo la institución con el mayor acceso a información pública y que posteriormente esta información estaría siendo distribuida de distintas formas justamente para la transformación digital y que muchas veces también podrían haber empresas que estuvieran participando en esto y que por lo mismo son todas estas situaciones y la necesidad que tenemos también de ir transformando digitalmente el Estado que requieren que tengamos cierta noción respecto a la importancia de la privacidad, de la protección de datos y de la seguridad de la información. Creo que eso basta por el momento y que podemos seguir discutiéndolo en las preguntas que puedan realizar. Yo doy por finalizada la presentación. Bien. Muchas gracias, Dani, por tu presentación y también por tu claridad frente a una situación muy importante que tú mencionaste, que tiene que ver con la transformación digital, que hoy día está viviendo también nuestro país, ¿cierto?, en tan corto tiempo. Primero me voy a presentar, mi nombre es David Reyes, soy el vicerrector académico del Instituto Profesional CISA, y quiero darle también la bienvenida a todos los participantes que
hoy día están conectados por la plataforma Zoom, ¿cierto? Esto obedece también a las actividades que nosotros estamos impulsando como instituto profesional y las reflexiones también de la transformación de Chile, en el contexto también que hoy día estamos viviendo. Con respecto a lo mismo, CISA hoy día está muy preocupado también de esta información que nos está presentando Dani, pensando que nuestra principal labor hoy día como institución de formación técnico-profesional, con este rol social también, de participación activa también en el país, tiene que ver efectivamente con esto, con la transformación digital y cómo también nuestros futuros estudiantes también abordan este tipo de temas desde el punto de vista ético, ¿cierto? Dani Reitman, quien nos acompaña hoy día, él es abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile. Ya actualmente él está estudiando también en la Universidad Europea de Viadrina, ¿cierto? Viadrina, en Alemania, y con estudios de posgrados también en materias de Derecho Internacional en la Universidad de Erasmus Rotterdam, Holanda. Así que actualmente él como abogado es socio en el marco legal, el director de la Fundación Datos Protegidos, donde además es coordinador de proyectos e investigaciones y dirige proyectos testigos en línea. Así que, Dani, no me queda más que agradecerte y ahora vamos a ir a las preguntas de los participantes, en la cual va a moderar Carlos Ros. Muchas gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias, en primer lugar, Dani, por tu presentación, muy, muy interesante, muy robusta. Hay muchas preguntas de nuestros invitados e invitadas, así que, bueno, yo creo que esta temática, sin duda alguna, que causa mucho, mucho interés, y eso se expresa, por supuesto, en las preguntas que tienen nuestros participantes. La primera pregunta que nos dejan en el chat su identificación es 61, así que lo que formula es lo siguiente, dice, si bien los datos están protegidos, ¿por qué en la actualidad se venden entre algunos organismos? ¿Quién lo regula? Esa es la primera pregunta, Dan. Perfecto. La pregunta es bastante amplia, porque dice por qué en el fondo algunos organismos, ¿cierto?, las venden. Claro. Y en el fondo dice por qué si están protegidos, de cierta forma, ¿cierto?, se está realizando eso, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que distinguir, como dice todo abogado, ¿no? Discúlpenme, en mi formación, pero nosotros tenemos que entender que están por un lado las empresas y por otro lado el Estado. Generalmente la recopilación de datos que se puede generar y conforme a la ley requiere el consentimiento. Y cuando no lo requiere la ley, en el fondo cuando no se hace por forma de la recopilación del consentimiento expreso de las personas, debe ser realizado conforme a lo que la ley disponga. Y generalmente la ley dispone, ¿cierto?, que, por ejemplo, ciertas instituciones del Estado pueden hacer uso de los datos que le entreguen, ¿cierto?, los beneficiarios en algunas ocasiones o las personas que sean justamente que se acerquen a estas instituciones y que otorguen sus datos personales al Estado para, ¿cierto?, las finalidades que tiene esa institución. Ahora, cuando se venden datos personales, y esa venta de datos personales, de base de datos, etcétera, por alguna empresa o incluso por el Estado, esas son situaciones irregulares cuando, en primer lugar, la venta de esa información no debiera realizarla una institución del Estado. Eso en primer lugar, para que descartemos eso. Ahora pasemos a qué pasa con los privados. El privado, cuando recopila los datos, debe informar la finalidad de uso de sus datos, como también, ¿cierto?, cuál va a ser en el fondo el tratamiento que se le va a dar a ese dato. Entonces, si es que posteriormente se vende, bueno, debemos analizar si es que esa venta fue en el fondo aceptada por el titular de los datos personales. Si eso no lo fue, entonces estamos en una situación, como vuelvo a decir, irregular, y por lo tanto esa venta es ilegal. Y en esos casos tenemos dos opciones actualmente. Una, por ejemplo,
que está la ley justamente de protección de datos que establece, ¿cierto?, la acción civil, y que para ello implica dos cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que decir, ¿cierto?, y establecer cómo se infringió la ley de protección de datos por ese uso y por esa venta, en este caso, que iba más allá del uso, en este caso hipotético, y por otro lado, cuál fue el daño que nosotros recibimos. Si nosotros no determinamos cuál fue el daño, la empresa que hizo venta de esos datos no va a recibir ninguna sanción en el sentido de que no va a deber indemnizar un monto en particular. Y por lo tanto, ese también es otro detalle, que las empresas en la actualidad, cuando cometen este tipo de infracciones, muchas veces se ven en una situación en que generalmente no son sancionadas y por lo tanto tampoco existe un incentivo a no hacerlo. El mayor incentivo en la actualidad es justamente el daño reputacional que pueden tener. Y eso también va de la mano con que no tenemos una institucionalidad y una ley adecuada. Claro, y en esa misma línea, concatenando una pregunta que también nos hace esta misma persona, señala, en base a la venta de datos de esta empresa, por ejemplo, llaman permanentemente de diferentes tipos de instituciones, como el Hogar de Cristo, empresas X, que tienen todos los datos con nombre root. Entonces, ahí se concatena justamente con lo que tú dices. Ahí podríamos decir, Dani, que existe una especie como de vacío en la regulación. Bueno, el asunto es que acá tiene que ver también con la ley de protección del consumidor, ¿cierto? Que establece la posibilidad del uso comercial de cierta información. Y aquí volvemos a entrar en un lugar que no hay una regulación clara cuando, por ejemplo, el uso no es comercial. Y, por ejemplo, el Hogar de Cristo u otras instituciones de beneficencia o incluso organismos internacionales que utilizan bases de datos para comunicarse con personas, podrían realizar ese tipo de uso, ¿cierto?, conforme a la ley de protección del consumidor y que, por lo tanto, ese tipo de spam, al no ser comercial, no está regulado. El asunto es que cuando tenemos que ir a analizar la finalidad con cual se captó ese dato y con el cual se está utilizando. Entonces acá, por otra parte, vemos a ciertas instituciones que están haciendo uso de esa información. Y por otra parte, tendrían que ellos acreditar, bueno, de qué forma se está haciendo, si por un lado no es una comunicación comercial, ¿cierto? Y por lo tanto no es considerado como spam, ¿qué lo estaría habilitando? Y ahí, por ejemplo, sería también ver de qué posibilidad, es algo que es bastante, en el fondo, está en una parte que es bastante discutible, porque hay un uso de datos, efectivamente, pero tampoco se tiene claridad respecto de qué pasa cuando el uso no es comercial y está en ese tipo de comunicaciones, porque no está regulado expresamente. Sí. Otra pregunta que nos formula Abigail, Dani, dice lo siguiente. ¿Qué pasa con los datos que están en las páginas como, por ejemplo, Rutificador, además de la información de fácil acceso como las que se pueden conseguir en Servipack? ¿En dónde? Disculpa. En Servipack. En Servipack. Sí. Bueno, en la historia, ¿cierto?, de la Fundación Datos Protegidos, existen algunos litigios que se han realizado. Uno justamente era la página que antiguamente se llamaba 24/7. Y el problema, y también lo mencioné brevemente cuando hablaba del proyecto de ley actual de protección de datos, es que el hecho de que la ley actual hable de las fuentes de acceso público y no establezca ningún tipo de limitación al uso ni a la licitud de la obtención de esas bases de datos de acceso público, generan todas estas situaciones. Y en la práctica, por ejemplo, podemos ver que ocurre tanto con el Rutificador u otras páginas que han salido durante este tiempo, como también por el hecho de que instituciones como el CERVEL publican nuestra información conforme a leyes que les obligan también a publicar esa información. Entonces, justamente la ley antigua que establece el uso de estas fuentes de acceso
público, ¿cierto? Y que por lo tanto habilita a estas personas a utilizar esta información, hace un daño enorme, ya que en la actualidad toda esa información muchas veces puede servir para estafas, para otras situaciones irregulares en las cuales se utiliza la información personal de las personas, y es bastante preocupante. Y es mucho más preocupante el hecho de que, a pesar de que hay distintas situaciones y se ha alertado constantemente, no se empiece a definir cuál es la información que realmente es necesaria publicar y cuál información podría ser necesaria publicar quizás solamente para las personas accediendo individualmente a estos bases de datos de CERVEL u otras también. Súper, perfecto, Dani. Otra pregunta nos formula Enzo y dice, en el caso de la validación de datos personales con entidades como Equifax, ¿qué tan legal sería almacenar la información que te entrega esa consulta? Bueno, la verdad es que el uso de la información comercial en la actualidad, ¿cierto? Cuando uno hace entrega de información que posteriormente puede ser, ¿cierto?, ingresado a los boletines comerciales, se requiere la información se requiere el consentimiento de la persona para hacer eso. Por otra parte, el uso de esa información comercial también actualmente tiene ciertas limitaciones y ha sido principalmente una de los principales motivos de por qué en la actualidad hayan habido tantas reformas a la ley 19.628. La mayoría tiene relación, por ejemplo, con la ley DICOM, por ejemplo, que establecía también ciertas restricciones al uso disculpen, saqué esto. Al uso de la información comercial. Entonces, cuando alguien piensa en utilizar esas bases de datos para hacer otras bases de datos, justamente información comercial, hay que ver eso desde la base del consentimiento, porque de otra forma ese tipo de uso y podría incluso ser ilegal si es que se está realizando actualmente. Perfecto, Dani. Paola pregunta lo siguiente, dice, ¿qué hacemos con empresas que están incorporando párrafos con referencia al trato de la información personal, incluida la información biométrica, y que no se da la opción al trabajador a negarse a esa información? Esa es una excelente pregunta, porque también parte de las reformas que tuvo la ley 19.628, una de ellas está relacionada también al Código del Trabajo y la información que se recopila de los trabajadores, así como también el uso que se le da a esa información. La verdad es que cuando debiera, en el fondo, hay distintos mecanismos, ¿cierto?, que existen en la práctica en relación a ciertas vulneraciones de garantías fundamentales, como la tutela laboral, incluso otras vías como el recurso de protección, aunque la vía más idónea, ¿cierto?, es la tutela laboral. Pero cuando hay situaciones de ese tipo en que se obliga a las personas, vuelvo a decir que en la actualidad no tenemos una institucionalidad en la cual, por ejemplo, solicitar la opinión o solicitar que exista algún pronunciamiento respecto a ciertas malas prácticas y que le pueda, por ejemplo, indicar a la Dirección del Trabajo para que realice algún instructivo, que pueda ordenar a estas empresas a que no realicen ciertos tipos de recopilación de información que en muchos casos sería innecesario, ¿cierto? Pero lo que se debe analizar siempre también es la finalidad con la cual se utiliza se hace uso de esa información, si es que es por motivos de seguridad, de acceso, etc. Y cuando no tiene esa finalidad, se debe ver la forma, ya sea con la Inspección del Trabajo. La verdad es que no lo había pensado, pero claro, son situaciones que deben ser alertadas. Sí, sin duda alguna. Mira, tenemos esta pregunta de Rodrigo, que también es muy interesante. Dice, ¿por qué no se toman las buenas prácticas del Reglamento General de Protección de Datos y se convierten en ley en Chile? ¿Cómo se piensa proteger datos personales que hoy se encuentran en sitios de nube que físicamente no están en Chile
y no se sabe con certeza quiénes acceden a ellos? Sí, excelente pregunta. La verdad, la respuesta concreta a la primera parte de la pregunta tiene relación con la modificación, en el fondo, los proyectos de ley actual de protección de datos personales. En el fondo, en los boletines que yo mencioné y a los cuales pueden acceder también a partir de las páginas del Senado y la Cámara de Diputados, pueden ver que estos proyectos, ¿cierto?, tienen la intención de incorporar los principios y muchas veces los estándares que tiene el reglamento europeo. Así que por ese lado se está trabajando en ello, para la respuesta para Rodrigo. Y por otra parte, en relación a la pregunta de las nubes, efectivamente ahí el tema está, ¿cierto?, en la territorialidad también que tiene la aplicación de las leyes. Muchas veces las nubes, ¿cierto?, son de empresas de terceros, Amazon Web Server o otros proveedores de servicios de cloud service, ¿cierto? Y el asunto es que generalmente cuando se hace ese tipo de recolección y se deja la información ahí, esa información y las medidas de seguridad, etcétera, pasan a ser reglas contractuales entre el proveedor del servicio, la persona que recopila, y al final queda todo eso en esa relación contractual. Mientras tanto, el usuario lo que hace es justamente utilizar eso y también suscribir estos, muchas veces, políticas de privacidad, términos y condiciones, etcétera, que van justamente recopilando el consentimiento respecto a ciertos usos que se hacen. Y eso es básicamente lo que pasa. O sea, el hecho de que uno deba exigirle a estos terceros la seguridad y la confidencialidad es algo que debe ser básico para que nosotros también, cuando leamos nuestros contratos con los proveedores, saber de alguna forma que se están tomando las medidas de resguardo y que cuando vaya a haber alguna filtración nosotros también tengamos a quién reclamar. Perfecto, Dani. Mira, en esta pregunta también, insisto, las preguntas son bastante buenas. Nos pregunta, de hecho, Kepan, perdón, hizo lo siguiente: respecto a los datos sensibles, dada la pandemia, las IES debieron aplicar evaluaciones a distancia usando tecnologías de e-proctoring, que utilizan análisis facial para identificar a los estudiantes. ¿Qué deben considerar las IES para utilizar adecuadamente estas tecnologías? Necesito, sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué deben considerar las IES para utilizar adecuadamente estas tecnologías? Ok, pero se refiere a las tecnologías que se están utilizando para hacer las mediciones de temperatura, las de reconocimiento facial que incorporan a su vez la medición de temperatura. En este caso específico, el análisis facial para identificar estudiantes en el contexto de instituciones de educación superior, para poder desarrollar evaluaciones. Claro. Bueno, en primer lugar, yo pienso que una institución que hace uso de ese tipo de tecnologías, en el caso que esté almacenando esa información, ¿cierto?, debiera, en primer lugar, tener cierto resguardo respecto a eso, pero por otra parte debiera tener el consentimiento de las personas de alguna forma de que se está haciendo ese tratamiento y también informarles que se está haciendo un almacenamiento y posible tratamiento de esa información en caso que sea almacenada también y dejada en bases de datos. La verdad es que cuando se habla de reconocimiento facial es una situación bastante preocupante, sobre todo por las bases de datos que se generan y los peligros que se tienen de la venta de esos datos biométricos para posteriores usos de segundo uso, ¿cierto?, que puedan darle otras instituciones o otras empresas, y la venta de ellos. Así que, claro, en relación a los datos sensibles, porque por ahí partía la pregunta, efectivamente la pregunta da cuenta de cierta información personal, como por ejemplo física, que puede mostrar, por ejemplo, el estado de salud de una persona, y por lo tanto efectivamente son datos sensibles. Y la ley protege especialmente la recopilación de datos sensibles,
y establece que debe seguir, ¿cierto?, el consentimiento expreso. Entonces es bastante buena la pregunta en ese sentido. Sí, sí, y podríamos vincularla, por ejemplo, a lo que ocurrió hace un par de años con la situación de datos biométricos para la entrega de ración alimenticia en Junaep. ¿Te acuerdas que hubo una polémica Claro, un también. par de años atrás que generó bastante revuelo? Claro, y sobre todo el tema en relación, uno, la recopilación de ese uso tenía una finalidad, pero también cuando estamos hablando de datos sensibles, tiene que ser justamente conforme a ser determinado en el fondo por ley o en algunos casos por la competencia que pueda tener la institución, pero al ser datos sensibles esos estándares son mucho mayores, por así decirlo. Claro que sí. Nos quedan las últimas preguntas que se agradece a nuestro público que nos ha escrito en el chat. Nos queda la siguiente. Esta la formula nuevamente Sala 61 y dice así. En el caso de datos estadísticos, uno al aceptar condiciones en las redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, le estamos dando acceso a la empresa para obtener los datos del comportamiento de las personas. ¿Quién administra estos datos privados en Chile? ¿O si hay alguna normativa para proteger nuestros datos? Es súper buena la pregunta. Partió sí con datos estadísticos que, como les había dicho, los datos estadísticos, por definición, por ejemplo, en nuestra ley de protección de datos se refieren a datos que no están relacionados o no permiten identificar a ciertas personas. Eso por una parte. Pero lo otro, en relación a la pregunta de estas redes sociales, ¿cierto? No sé si ustedes han leído alguna de las políticas de privacidad, por ejemplo, de Twitter, o las de Facebook. En la de Twitter, por ejemplo, solo por darle un ejemplo, la de Twitter dice que van a recopilar toda la información. Que toda la información que en el fondo uno les entregue, ellos la van a recopilar. La administración de esa información es justamente, en este caso, es la empresa de la plataforma, que es Twitter Inc., ¿cierto? La que justamente está como administrando esa información. No es que haya un Twitter Chile que tenga un servidor, a lo menos según la información que yo tengo, que tenga, por ejemplo, un servidor local. Y no sé si con eso se responde la pregunta en relación a la administración de esos datos. Sí. Rodrigo pregunta, ¿qué acciones legales tenemos disponibles en las actuales condiciones como para exigir a una compañía que cumpla los principios del tratamiento de datos o verificar que el ejercicio de los derechos ARCO entreguen información verídica? Claro, en el sitio web de la Fundación Datos Protegidos nosotros tenemos unos templates, planillas que ustedes pueden descargar y con las cuales pueden ejercer, por ejemplo, el derecho como el de acceso a la información en el sentido de solicitar a las empresas cuáles son los datos que tienen de ustedes. Y son unos borradores en el fondo que permiten a ustedes llenarlo a mano y presentarlo a esa empresa o en el fondo modificarlo a su gusto para solicitarle información a alguna empresa. Y las acciones legales que tenemos, como les comentaba, principalmente las acciones legales que nosotros tenemos son en casos de cuando se infringen garantías fundamentales. Nosotros tenemos el recurso de protección y por lo tanto, como el artículo 19, número 4, se encuentra garantizado conforme al artículo 20 que establece en el fondo el recurso de protección y encuentra dentro de las garantías protegidas a la protección de datos personales, uno puede iniciar una acción de protección, ¿cierto?, en contra de la empresa o en contra del Estado. Cuando vemos estas garantías, en el fondo, amenazadas, vemos una restricción, una privación de estos derechos, ¿cierto? Y tenemos, para decirlo bastante claro, así procesalmente, son 30 días corridos desde que pasa el hecho, o si es un hecho permanente, hay que también señalarlo de esa forma, cosa que no aplique, ¿cierto?, el plazo que tiene la interposición de esa acción que se interpone en
lugar donde ocurrió, ¿cierto? El hecho que agrava, ¿cierto? Y por otra parte se interpone en la Corte de Apelaciones de la, en el fondo, localidad respectiva, ¿no? Y por otra parte está la acción civil, que también es cuando hay una infracción a la ley 19.628 y cuando hay un daño, ya sea patrimonial o moral, que permite también interponer esa acción. Está también la acción de la habeas data, pero la acción de la habeas data no ha sido, en fondo, una acción que haya sido muy fructífera en el tiempo. Nos quedan las últimas 3 preguntas. Y disculpa, pero también estáis leyendo ahí que hacen mención al CERNAC, y ese es un excelente punto. Porque, iba a contarlo, justamente. Ya, porque en relación a eso, claro, existen acciones colectivas o reclamos que se pueden hacer al CERNAC, porque justamente, pero acá hay algo que es discutido, porque en primer lugar está el hecho de que en algunas ocasiones la jurisprudencia ha dicho que el CERNAC puede interponer demandas colectivas para justamente reclamar que hay ciertas cláusulas que pasan a ser abusivas por tener en el fondo cláusulas de adhesión en materias de protección de datos que van más allá de la finalidad que tiene y en el fondo que pueden ser desproporcionadas, pero también ha pasado que en ocasiones estas demandas colectivas han sido señalado que el CERNAC no es la institución que puede velar por eso, por ser en el fondo el derecho de protección de datos personales conforme a la ley 19.628, un derecho individual y personal y que por lo tanto no podría ser ejercido de forma colectiva. Ahí hay discusión porque la Corte Suprema ha tenido distintos fallos en el tiempo, incluso muy cercanos, donde en un caso dice que sí, en otro que no, pero también está la fondo tratar de iniciar alguna acción en contra de una empresa, ¿cierto? Por un tipo de infracción o de alguna cláusula abusiva en este sentido en relación a los derechos de los consumidores, ¿no? Claro. Nos quedan las 3 últimas preguntas para que podamos ir cerrando. Lo pregunta Yerko, dice, ¿qué dice la ley hoy en día con respecto a los datos anonimizados y pseudo-anonimizados? ¿Hacen diferencia? ¿Los registros médicos, datos sensibles, son de los hospitales o son en su totalidad de los pacientes? ¿Hace referencia a la ley? ¿Algunos? Bueno, la protección de los derechos del paciente está en una ley particular, ¿cierto?, que establece justamente el nivel de cuidado y también la protección que deben tener en todo el tratamiento, en el fondo en todas las situaciones que vive un paciente. Pero en relación a los datos sensibles, se establece la ley de forma, en su definición, de una forma, por así decirlo, amplia, de qué se entiende por datos sensibles. Ahora, el dato anonimizado o anonimizable, la verdad es que no hay una definición de eso en la ley. Se habla del dato estadístico como aquel que se puede entender como que no es posible después ligar a una persona en particular. Perfecto. Rodrigo, la penúltima pregunta. Rodrigo formula lo siguiente. Dice, en el proyecto de nueva ley se establecen multas bastante altas asociadas a la gravedad de las faltas cometidas por quien trata datos personales. ¿Cómo debiera ser el proceso de verificación o inspección del CT para determinar de manera efectiva la falta de mecanismos de protección? Por ejemplo, la aplicación del derecho al olvido. Buena pregunta. En primer lugar, también hay que tener en cuenta qué entendemos por derecho al olvido. El derecho al olvido en el sentido del derecho en el fondo de cancelación, porque en el fondo la ley actual también considera, ¿cierto?, la posibilidad de remover cierta información de nosotros. El asunto es que también se entendía el derecho al olvido en relación, ¿cierto?, a los buscadores
y la posibilidad en el fondo que tenemos nosotros de ejercer acciones contra ellos para que remuevan cierta información de los indexadores, en el fondo del buscador por la forma que ellos tienen de indexarlo y de forma que cuando se busque algo no aparezca. Pero principalmente esto tiene también relación con la primera fuente que hace eso, también con la finalidad que pueda tener la persona al realizar eso, cuando por ejemplo es una información que es de interés público y a pesar que haya pasado el tiempo, la persona era también una persona de relevancia pública, hay una serie de factores que tienen relación con ello. Pero en relación, eso es por un tema, la parte del derecho al olvido, pero por otra parte, respecto a los incumplimientos y las sanciones, tienen que ver justamente con, uno, la afectación que se realiza a los titulares de los datos y también las faltas de los deberes de cuidado y otras obligaciones legales que puedan existir por parte de quien infringe. Para mí, en el fondo, la pregunta tenía dos partes, una parte del derecho al olvido y otra parte de las sanciones, porque claramente una persona que incumple, por ejemplo, la remoción de ciertos contenidos y pese a haber sido solicitado, podría estar justamente en una infracción, pero en ese caso también tiene que ver con cómo se determina el daño y tenemos que pensar que la institucionalidad que va justamente a hacer esto no va a ser con la intención, ¿cierto?, de resarcir a la persona, porque también para eso están las vías civiles, sino que esta es una vía administrativa. Sí. Nos queda la última pregunta dentro de nuestro largo, extenso, y se agradece a nuestro público las preguntas que han formulado. Nos pregunta lo siguiente, de hecho, Uquepan, nuevamente, y dice: ahora en julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó sin efecto el Privacy Shield, que permitía la transferencia de datos personales desde la Unión Europea a los Estados Unidos. ¿Cómo debemos mirar esta situación en el contexto global y qué implicaciones pudiese tener para nuestro país? En relación a la pregunta, la última, básicamente que se podía dividir en dos. Por un lado está la parte del derecho al olvido, ¿cierto? Y por otra parte está la parte de cómo consideramos nosotros la determinación de la infracción, que pueden ser separadas, ¿cierto? Por una parte el derecho al olvido, ¿qué entendemos también por derecho al olvido? Porque muchas veces se tiende a decir que no tenemos derecho al olvido en Chile, pero también tiene que ver con el derecho que nosotros tenemos de suprimir cierta información y que efectivamente tenemos ese derecho. Ahora, cuando pensamos en el derecho al olvido como la posibilidad que tenemos de que en el fondo los buscadores, ¿cierto?, desindexen información respecto a ciertas personas, eso en el fondo también ha sido entendido como el derecho al olvido, y en Chile por lo menos ha sido bastante difícil que al menos en la jurisprudencia se reconozca que las empresas como por ejemplo Google u otros navegadores hacen tratamiento de datos en el fondo al tener esta información ahí, que no es justamente la interpretación que nosotros tenemos de eso. Y por otro lado, respecto a la determinación del daño, hay que pensar que acá estamos hablando de una sanción administrativa que podría venir en el nuevo proyecto de ley, que tiene otra función a la que podría tener también la de la acción civil, que podría seguir teniendo el titular de los datos. Entonces ahí la determinación del daño va claro, en la afectación que se pudo hacer a terceros, pero también teniendo en consideración las distintas obligaciones que tiene la empresa conforme a la ley y las que pudo haber incumplido. Eso por un lado. Hoy yo me acordaba de una pregunta respecto al Privacy Shield que habían realizado. Sí, esa era la última, justamente. Esa era la última, ya bueno. Sí, me borró el chat, creo. Bueno, en relación a la pregunta del Privacy Shield, que no la puedo ver. Te la leo. Por favor. Dice, mira, ahora en julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó sin efecto el Privacy Shield, que permitía la transferencia de datos personales de la Unión Europea a los Estados Unidos.
¿Cómo debemos mirar esta situación en el contexto global y qué implicaciones pudiese tener para nuestro país? Ya. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Privacy Shield, ¿cierto?, era un tratado que en el fondo distintas como empresas se adherían a él y que también tenía relación con la transferencia de datos que existe, ¿cierto?, entre Europa y Estados Unidos. ¿Cómo ver nosotros la sentencia esta, la denominada sentencia Schrems II? Bueno, la forma que tenemos de verla es bastante positiva a nivel global. ¿Por qué? Porque justamente antes yo les mencionaba los casos del CENAME, ¿cierto?, con la Agencia Nacional de Inteligencia y también el Sistema Nacional de Inteligencia y las últimas medidas que ahora estamos viendo que podría estar tomando Subtel en relación a esta normativa técnica. Y vemos en el fondo que el privacy, en el fondo esta sentencia tiene relación con que se determinó en el fondo que debido a las condiciones del país y la legislación del país en relación a las capacidades que tienen las autoridades para obtener información de terceros con objetos de vigilancia, no establecía los resguardos necesarios como para que las personas que en el fondo enviaban estos datos, por ejemplo, a Estados Unidos, en el fondo se estaban transfiriendo, se estaban utilizando sus datos y se podían estar almacenando en Estados Unidos, no estaban en esas condiciones justamente porque ellos estaban sujetos a prácticas de vigilancia estatal y que justamente esas son formas bastante cuestionables. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Primero, desde el punto de vista de la sociedad civil, que es un fallo sumamente positivo porque estamos viendo que la importancia que deben también tener los estados al momento de legislar en relación a sus sistemas de inteligencia, impactan justamente también en la relación que pueden tener con otros países, en este caso con la Unión Europea, ¿cierto?, con Estados Unidos, y justamente por el estándar que debe exigir respecto a la protección de datos. Perfecto, muy interesante y bastante relevante hoy en día. Dani, con esto cerramos las preguntas. No sé si quieres decir algunas últimas palabras antes que podamos despedirte en esta O sea, disculpe por el lapso que me fui como no sé cuánto rato, disculpen, pero no, muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad y la invitación, así que también, como siempre, nosotros desde la Fundación Datos Protegidos, acá hay varios que están, veo ahí a la Jessie, a Javi, así que siempre estamos abiertos a consultas, síganos en las redes sociales, vean nuestra página web que hace muy poco fue actualizada. Así que está bien bonita y están siempre temas súper relevantes y atingentes a lo que va pasando. Así que, nada, estamos abiertos también a seguir participando en estas instancias. Dani, por acá, te quiero dar las gracias. Estoy con el micrófono encendido, ¿cierto? Sí. Sí. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por querer participar en nuestra actividad y por responder todas las preguntas. Tenía bien muchas preguntas, así que nada, el breve lapsus que no estuviste es parte de lo que está pasando hoy día. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, me sumo también, Dani, nuevamente agradecerte también por tu amabilidad también de compartir tus conocimientos, tu trayectoria, también a todo el equipo, ¿cierto?, de Datos Protegidos que también nos está acompañando. Y bueno, en nombre de las autoridades también de CISA, quedan ya como en nuestra casa, quedan las puertas abiertas para que puedas compartir también más adelante en el futuro, ¿cierto?, otro tipo de actividad, otro tipo de charla, que sea también de interés también de nuestro público hoy día. Así que agradecemos también a nuestros estudiantes, que también están algunos conectados, algunos ex estudiantes que también están conectados, así que agradecemos al público también en general, que tuvo interés también de este webinar, y así vamos también avanzando, ¿cierto?, como sociedad, más informados, ¿cierto?, mucho más preventivo de lo que hoy día, cómo tenemos que actuar frente a ciertas situaciones más críticas. Así que les deseo mucho éxito a todo el equipo, ¿cierto?, y que tengan también una muy buena semana.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y buena semana. Gracias a todos. Chao, Dani, muchas gracias. Chao.